Hoy vamos a hablar de protección económica para nuestros hijos con necesidades especiales. Vamos a hablar con Jesús Antonio Moure, perdón, eh, que, bueno, además de ser abogado, que se ha dedicado pues durante 25 años a temas de patrimonio y de, bueno, pues mejorar las condiciones económicas y de protección para las personas con discapacidad. Además, es que, bueno, él está muy vinculado al mundo de la discapacidad, pues porque es padre y además es tío de un chico con lesión cerebral. Con lo cual, pues es una persona que personalmente no he tenido la suerte de conocer, pero que en la conversación que hemos tenido creo que va a formar parte de nuestro repertorio de profesionales porque se le ve que es una persona muy implicada, que además disfruta mucho de su trabajo y quiere siempre hacerlo mejor. Así que hoy vamos a tenerle con nosotros y lo voy a buscar ya para conectar y empezar a hablar de protección económica para nuestros hijos con necesidades especiales. Hola, ¿qué tal? Muy bien. ¿Cómo vas? Muy bien, encantado aquí de estar con vosotros y muy feliz de poder ayudar a tanta gente. Date la enhorabuena por el gran trabajo que haces. Bueno, también a todos los profesionales que participáis de forma generosa en este proyecto de Cuéntame desde casa, así que se agradece muchísimo. Bueno, mira, vamos a empezar ya a meternos en faena porque me temo que es algo que nos va a ir dando mucho de qué hablar y además es que he revisado las preguntas que nos han mandado las familias de la fundación y tenemos muchas. Así que, bueno, sí, tenemos unas cuantas. Así que, bueno, vamos a ver si podemos contestar a todo. Pero Perfecto. un poco para los que no sepan tu trayectoria o exactamente qué es lo que haces, explícanos un poquito, Jesús. Vamos a ver, yo he estado 25 años implicado en temas de impuestos y llega un momento en que decidimos en la familia ponerme por mi cuenta o empezar a trabajar por mi cuenta. Me encanta el trabajo que hago y ahora me siento muchísimo mejor porque ves que ayudas a las familias y ayudas a la gente y sobre todo ves a gente muy entregada con sus hijos, con sus personas que necesitan su ayuda y además empiezas a formar parte de esa ayuda y ese intentar acompañarles, escucharles. Yo creo que se necesita mucho el escuchar y el ayudar. Y eso a mí me parece que es una cosa fabulosa y con la que disfruto muchísimo. Y en eso hoy nos vas a echar una manita, porque, bueno, pues si has ido siguiendo un poco nuestros directos, eh, los temas que siempre han tenido algo que ver con proteger a nuestros hijos cuando los padres faltemos, es algo que genera mucho interés, pero también mucha preocupación y yo creo que aquí nos vas a poder aclarar algunas cosas o por lo menos dar ideas. Yo entiendo que habrá un poco de todo, habrá familias que ya estén en el proceso o que ya lo hayan realizado, con lo cual Sí. vamos a hablar un poco también de qué pasa con estos cambios que hay de ley con las personas que ya lo han organizado, que ya tienen sus tutores y todo esto planteado. Y, y, como de esto tú sabes mucho, pues yo te voy a dejar que tú nos vayas contando. Mira, yo tengo una duda, ¿no? Yo no sé si hay muchas personas que controlan los términos, pero a mí me gustaría saber un poco, antes de entrar así en profundidad, pero un poco los términos. Patrimonio protegido, exactamente, ¿qué es? Patrimonio protegido es que suena muy así como decir, vamos a proteger el patrimonio de nuestro hijo. En cierta manera sí, en cierta manera sí. Lo que se trata es de lo que tenemos los padres casi siempre de vamos a reservar un poco de dinero para el futuro de nuestros hijos, pues es eso mismo, ir ahorrando todos los años una cantidad de dinero ¿Sí? para que en un futuro ayudemos a nuestros hijos con unas necesidades especiales, ¿vale? Solo va a Sí. ser para ellos, solo está controlado, obviamente, por
todas las escrituras públicas, todos los datos, todas las cosas oficiales está controlado. O sea, no es una cosa que te puedas gastar así porque sí, sino que todo está controlado. Entonces, ¿qué significa patrimonio protegido? Pues un tema de ahorro, pero que además tiene una cosa que no gusta mucho a la gente decir, tiene un beneficio fiscal. Y es así de claro. Entonces, si vas ahorrando todos los días o todos los años una cantidad para el futuro de tu hijo, tienes un ahorro fiscal. Y entonces, a partir de eso, ¿qué bueno tiene esto? De decir, vas haciendo un fondo de ahorro y todos los años te va dando un beneficio fiscal. Que eso, para mí, es muy beneficioso de decir, oye, esas pequeñas ahorros que tenemos y esas pequeñas cantidades que vamos ahorrando, pues me parecen muy buenas y muy importantes para el futuro de tus hijos. Para el futuro de tus hijos. Ese futuro, hay gente que dice, uy, me lo estás poniendo a muy lejos. No, estoy hablando de 4 años. 4 años. O sea, tampoco te podemos decir que... Y en 4 años lo puedes utilizar para otras muchas cosas. No, y además es que si estamos hablando de ahorrar, pues cuanto más a largo plazo, pues más posibilidades de que ese colchón de seguridad que estamos dejando para nuestros hijos, pues tenga un poquito más de solidez. Y una pregunta, así por curiosidad, ¿el patrimonio protegido tiene un límite, un mínimo, un máximo, o vale todo? Vamos a ver, se puede aportar todo lo que quieras. Hay gente que aporta dinero. A mí, personalmente, me gusta más el tema del dinero porque es más fácil de utilizar, ¿vale? Pero hay gente que aporta un inmueble, hay gente que aporta un coche, el coche para transportar a la persona con discapacidad. Perdonad por los términos, porque nunca me gusta hablar de discapacidad, pero como oficialmente y Naciones Unidas habla de discapacidad, yo hablo de discapacidad. Me gustan más otros términos, necesidades especiales o diversidad funcional, pero siempre, además he recibido críticas por hablar de discapacidad, pero bueno, prefiero hablar con términos correctos y que todos nos entendemos. Hay gente que el coche para discapacidad lo mete dentro del patrimonio protegido. Límites no puede ser todo. Hay un límite de 10.000 euros todos los años, pero por contribuyente. Aquí, si son 2 padres, pues puede ser que metan 10 y 10. Que una ventaja que tiene esto es que te van a devolver un dinero o vas a pagar menos a Hacienda porque es un beneficio fiscal. Es así de claro. Y que si te devuelven pues casi todo el mundo está entre un 15 y un 20% de tributación, ¿vale? No quiero ser muy técnico, ¿vale? Pero están entre un 15 y un 20% de tributación. Si tú metes 10.000 y resulta que te devuelven 1.500 o 2.000, con una cosa que es facilísimo, que es clarísimo, que nadie cuestiona, porque se hace en escritura pública, se le comunica a Hacienda, es todo tan claro que inmediatamente te lo devuelven. Inmediatamente. Vamos a ver, Vale. Si hay dinero, esa es la cuestión, también en Hacienda, Claro. y cuando llega el momento de Hacienda. Vale. Y has dicho que es por contribuyente. ¿Significa esto que el patrimonio protegido se puede acoger al patrimonio protegido tanto el padre como la madre para el mismo beneficiario? Tanto el padre como la madre. O un Tanto hermano, los abuelos, o un tío, o un padrino, o unos abuelos. Justo. No, padrino no. Padrino no. No puede ser ¿Vale? uno que no Tiene sea que ser de sangre. de sangre. Ok. De sangre, O sea, que pero más o menos cercana. Vale. O sea, directo, ¿Vale? digamos. De sangre más o menos cercana. Es que se está cuestionando en algunos momentos si los políticos pueden. O sea, tu suegro o... No se podría. Se está cuestionando. Siempre O sea, de sangre. Estamos hablando de tíos. Sí. Por ejemplo, tíos, abuelos, los padres. Y aquí también está, en un futuro, y ya llegaremos a ello, el tema de tutores. También los tutores pueden hacerlo, si en el caso de que faltasen los padres y hay un tutor, pues también los tutores lo pueden hacer. Ese es el beneficio. Los curadores, cuando hablemos del otro, todavía no se ha modificado la ley y me extrañaría que lo modificasen para que lo permitiesen, pero puede ser. Pero hay gente que puede ser que los padres no puedan, pero sí que pueden los abuelos, por ejemplo. Vale, entendido. Entonces, el patrimonio protegido lo puede hacer tanto el padre como la madre o cualquier miembro de la familia directo, como los hermanos o los abuelos.
quiero aclararte, aportar. Hacerlo, Aportar. supuestamente lo hace la persona con discapacidad, que si no puede hacerlo, lo tiene que hacer los padres o tutores, ¿vale? Vale. Pero aportar y el beneficio fiscal es eso que has dicho tú. Ah, ok. Los padres Ok. o los abuelos o los tíos, Sí, quien haya hecho la aportación. claro. Vale, vale. Ok, aclarado. Y lo del plan de pensiones, ¿cómo funciona esto? Esto es un poco más a largo plazo. Vamos a ver, el patrimonio protegido, hemos hablado de lo que yo digo, el 1 más 4, que es el año de la aportación más 4, los 4 siguientes no lo puedes tocar, salvo excepciones, ¿vale? Y siempre para Pero, necesidades vitales. Perdona. espera, o sea, Fabiola, es que yo no he hecho esto nunca, no sé no te cómo preocupes. va. Entonces, lo del 1 más 4 que acabas de decir, ¿qué es? Supongo que Vamos a ver, habrá el gente que nos patrimonio esté escuchando que lo sepa y perdonar mi ignorancia, pero habrá muchos otros que no. no pasa nada. Te he dicho que es una cosa de ahorro el patrimonio protegido, ¿vale? Y que en 4 años no lo puedes utilizar. No lo puedes utilizar en el año de la aportación más los 4 siguientes. Por eso digo siempre 1 más 4, ¿vale? Ah, vale. Porque el año de la aportación, si lo haces el 31 de diciembre, te cuenta ese día, ¿vale? Vale. Mejor no hacerlo el 31 de diciembre, porque los notarios sí puede ser que tu abogado te cuelguen, porque estamos pensando más en las uvas que en otra cosa. Entonces, el patrimonio protegido no se puede utilizar en 1 más 4, en 4 años, porque es un ahorro. Sí. Salvo circunstancias La excepcionales pensión, que ¿no? El plan de pensión. No, el el patrimonio protegido. El patrimonio protegido no se puede utilizar en 4 años, ¿vale? Sí. Y el plan de pensiones es a largo plazo. ¿A largo plazo qué quiere decir? Que solo se puede utilizar cuando se produzca la situación para la que se creó el plan de pensiones, que suelen ser jubilación, incapacidad o fallecimiento de la persona de la que depende el discapacitado. Vale. ¿Vale? Sí. En mi caso, por ejemplo, mis hijos, si yo tuviese una incapacidad, vamos a pensar, o me jubilo, si yo me jubilo, automáticamente se cobra ese plan de pensiones porque como la persona que mantiene a ese discapacitado soy yo, pues automáticamente se cobra ese plan de pensiones por parte Vale. de mis hijos para su futuro, que eso es lo importante, es asegurar su futuro. ¿Diferencia entre uno y otro, patrimonio protegido y plan de pensiones? El tiempo. Ojalá. O sea, el plan de pensiones te puedes decir, por desgracia falleces al día siguiente y lo cobran al día siguiente. Vale, sí. Pero lo que es normal es que el patrimonio protegido sea a 4 años Sí. y el plan de pensiones a muy largo plazo, 20, 15, 30 años. ¿Vale? Pero en ambos estamos asegurando el futuro de nuestros hijos. Vale. ¿Y el plan de pensiones también tiene beneficios fiscales? Exactamente los mismos. Los mismos que el patrimonio protegido. E incluso tienes las mismas cantidades. La única cuestión es que, por ejemplo, en este caso, en el plan de pensiones puede aportar el propio discapacitado. Estamos hablando de personas que están trabajando, por ejemplo, o personas que pueden tener una discapacidad física y no psíquica, una discapacidad física, pues pueden aportar el propio discapacitado al plan de pensiones. Vale. Y eso pues beneficia al discapacitado más a las personas que vayan aportando. Hay unos límites, ¿vale? Pero no me gusta entrar en cifras porque hay muchos límites y muchas cantidades. Y es más, ya después, estudiando cada familia, pues se puede decir, ¿te conviene más esto o menos esto? Hacer una propuesta a medida, ¿no? Según las circunstancias de cada familia. Y en el caso del plan de pensiones, también pueden intervenir varios familiares a la hora de hacer aportación, o sea, el padre, la madre, igual. Y además, en este caso, también la persona con discapacidad si tiene salario. En este caso, sí, por ejemplo. Pero, por ejemplo, hay una de las cosas que sí que se ha hecho en algún momento, es el hermano de la persona con discapacidad. Sí. Que tiene un trabajo que no sé cuántos, oye, yo quiero aportar a mi hermano, ayudar a mi hermano, pues también lo puede hacer. Por eso te digo que siempre es de sangre, personas cercanas de sangre, tanto padres que
¿Qué decir, por ejemplo, el cónyuge? Si hay una Sí. persona que está casada, pues también puede aportar a la persona con discapacidad. ¿Vale? Claro, vale. Que Al muchas plan de veces hablamos de pensiones. hijos o pensamos en hijos pero y con una discapacidad, pero hay muchos tipos de discapacidad, por Sí, desgracia. Hay exacto. muchos tipos, entonces puede ser psíquica o puede ser física. Vale. Jesús, ¿y qué requisitos son necesarios para un plan de pensiones? El plan de pensiones son los requisitos que haga el propio banco. En principio no hay ningún requisito. En principio no hay ningún requisito. Lo que tienes que tener mínimo es una discapacidad, ¿vale? Una discapacidad que está exigiendo de un 33% psíquica y un 65% física, ¿vale? Vale. Eso es lo mínimo, o la incapacidad judicial, mientras dure, digamos. Si desaparece Sí, la cambia incapacidad la ley. judicial, Sí, claro, exactamente. pero tienes esos requisitos. ¿Qué pasa? Que el plan de pensiones hay muchas veces que es más fácil porque es meter un dinero en un banco y tal, y por ejemplo, en el patrimonio protegido tiene otros requisitos, que por ejemplo es la escritura pública. El plan de pensiones no. El patrimonio protegido tienes que tener una escritura pública. Entonces hay gente que prefiere más. Hay que valorar importes y tiempo que lo vas a necesitar ese dinero. Y entonces, al valorar importes y tiempo que vas a necesitar ese dinero, pues puede ser más o menos son las mismas condiciones, pues puedes decidirte por una cosa u otra. Espectacular, que muchas veces se está comentando con la gente, es aprovechar los dos. Y estás hablando de cantidades de ahorro. No se lo queda Hacienda, no se lo queda el banco, no, es tu dinero que lo estás reservando y ahorrando para el futuro de tu hijo. A mí me parece una idea fabulosa que Una para buena asegurar el opción. futuro. Una buena opción, opción. siempre y cuando tengas la posibilidad Claro, claro, sí, de obvio. ahorrar. Si vives al día, No te lo puedes no estamos permitir, hablando claro. de esto, no te lo puedes permitir. ¿Y se puede hacer un patrimonio protegido y además un plan de pensiones? Sí, por supuesto. Las dos cosas. Incluso te voy a decir una tercera que no va dentro de esto, que es un plan de pensiones personal, un plan de pensiones de tuyo, por ejemplo. Tú puedes hacer un plan de pensiones, por las tres cosas las puedes hacer, ¿vale? Puedes mezclar absolutamente todo. Eso significa mucho dinero, obviamente de ahorro, significa mucho dinero de ahorro, pero es muy importante y ahí tienes un beneficio fiscal muy importante. Lo que te digo es que no pierdas beneficios fiscales. Hay veces que puedes llegar hasta un tope, pues perfecto, llegas a ese tope y ya seguirás en otro año, pues aportas en otras cosas y haces otras cosas. Vale. Pero hay gente que, por ejemplo, me ha hecho patrimonios protegidos y he llevado patrimonios protegidos porque han vendido una casa. Vale. Entonces dicen, Sí, ¿qué tengo ahora que que hacer? tenemos esta posibilidad, pues ¿cómo la puedo distribuir para dejar a mi hijo organizado o hija organizada? Vale, y entonces, bueno, pues podemos combinar varias maneras de ayudar, tanto de dejar protegido a nuestros hijos, tanto con un plan de pensiones como con el patrimonio protegido y bueno, y un testamento, ¿no? En el testamento, porque estamos hablando mucho de qué podemos dejar económicamente y cómo, pero luego viene la parte, pues, cómo protegemos que eso que estamos dejando a nuestros hijos se use para lo que de verdad nos estamos sacrificando. O sea, Claro. si una familia está ahorrando toda su vida para que su hijo pueda tener pues sus necesidades cubiertas, vitales, de salud, de alimentación, de manutención, pues que luego, cuando ellos falten, este dinero se utilice para otras cosas. ¿Para Sería esto es difícil. el testamento? Vamos a ver, el testamento es muy importante. Para mí es una de las cosas, y además muchos padres, cuando tengo familia en Valladolid y dicen eso típico de que cuando estás en el notario, ya que el pisuer pasa por Valladolid, pues vamos a aprovechar. Entonces, la cuestión está que intentamos con el testamento hacer tres cosas importantes. Uno, que es muy duro lo que voy a decir. Lo primero, y es lo más duro y lo mejor que tiene un testamento,
reconoces que tus hijos son tus hijos. Si no, tienes que llevar un testigo que reconozca que esos son tus hijos, pero en un momento en el que tú has fallecido y los padres han fallecido y alguien, un tercero, tiene que reconocer que esos son tus hijos. O sea, a mí me parece ya eso un beneficio enorme del testamento. Eso lo primero. Después, lo que haces es repartir tu patrimonio, beneficiando a unos o a otros, o hay unas obligaciones legales. Y un tercero es asegurar a la persona que en un futuro va a decidir sobre la salud, la economía y la vida de una persona con discapacidad o de tus hijos menores, por ejemplo. Esos son los 3 puntos que a mí me parecen básicos en un testamento. Básicos. Primero, reconoces a los hijos. Segundo, repartes el patrimonio. Y tercero, aseguras de la persona que va a cuidar de tus hijos. Que después decide el juez, ¿vale? Pero suele tener en cuenta la opinión de los padres. Porque es importante. Y claro, todo esto si se deja previamente organizado. Claro. O sea, es que tienes, por desgracia... Si pasa algo antes de tener un testamento... la ley es clara, ¿vale? Aunque tengamos un código civil de hace 2 siglos, de 1889, la ley es clara. No pasa absolutamente nada. Todo está controlado, ¿vale? Hay unas obligaciones. Sí. Los hijos van a cobrar unas cantidades y un juez se va a encargar, si son menores o discapacitados, de nombrar a alguien. Y suelen ser personas cercanas a la persona con discapacidad, a los menores. Suele ser, ¿vale? Tienen que darse circunstancias muy raras o muy extrañas para que sean otras personas ajenas. Suele ser de la familia. Entonces, ¿que no has hecho testamento? No pasa nada. Tienes un problema que es ese de reconocer que tus hijos son tus hijos, ¿vale? Y eso conlleva un poco más de burocracia, ¿vale? Pero no pasa nada. Está todo controlado. No nos asustemos por no tenerlo, ¿vale? Es mejor tenerlo porque dejas así claras las cosas. Exacto. Pero no nos asustemos porque no los tengamos, ¿vale? Y no nos asustemos de hablar. Antes no se querían hacer testamentos porque empezabas a hablar de la muerte. Y soy muy duro, pero es así, ¿vale? Del fallecimiento, de tu fallecimiento. Es que si hablo de mi fallecimiento, mañana voy a fallecer. No, eso era una teoría anterior. No, lo que tienes que hacer es intentar solucionar los máximos problemas a personas que después... Es que nuestros hijos pueden tener 10, 12, 13 años o pueden tener 2 años. ¿Cómo vas a pedirle a tus hijos de 2 años que se empiecen a buscar un notario para reconocer, para no sé cuántos? Si lo dejas todo claro, va a estar todo claro. Y como padres podemos decidir. Claro, y hay más posibilidades de dejar organizado lo que tú quieres que suceda. Claro. Vale. Ahí está el reparto del patrimonio. Vamos a ver, en los testamentos se dividen en 3 partes, ¿vale? Sí. También otra vez en 3, ¿vale? Hay una parte que es obligatoria para los hijos, ¿vale? Que esa se la puedes quitar, salvo circunstancias raras que no quiero entrar en ellas, ¿vale? Esa no se la puedes quitar. Después hay una parte que se llama mejora, que es mejorar a tus hijos, que pueden ser a todos o a uno. Ahí yo siempre pongo ejemplos de que hay gente que si uno de los hijos, vamos a poner un ejemplo de 2 hijos, si uno de los hijos está trabajando al 100%, está ganando y tiene una familia y está puesto su vida encarrilada y tienes una persona con discapacidad, hay gente que dice, pues la mejora a la persona con discapacidad, ¿vale? Sí. Por ejemplo, pero eso no es forzoso. Lo único forzoso es que la legítima, el primer tercio que he dicho, es repartido a partes iguales por los hijos. La segunda parte de la mejora puede ser... Y eso no se puede cambiar, o sea, no se puede dejar la legítima completa a uno solo, no. No. Vale. Salvo cosas raras, o sea, de maltrato a los padres, o sea, hay determinadas cosas que sí que puede ser, pero que no quiero entrar en ello porque es muy desagradable. Que es mejor hacer además la consulta personal si es el caso, ¿no? Si es el caso. La mejora puede ser o a tus hijos, a todos tus hijos, o a uno de ellos, o si son varios hijos, a 2, ponte que son 5 hijos, pues se lo dejo a 2, pero a los otros 3 no. Sí, que la mejora es a voluntad del que hace el testamento.
Que puede Pero ser dentro de los repartido hijos. entre todos los hijos, Claro. o a uno, o a parte de ellos. O sea, que eso va un poco a disposición del que hace el Totalmente. testamento. Y queda la última parte, el tercio de libre disposición. Y como se llama libre disposición, es para quien quieras. Quien quieras. Hay gente que lo da al hijo con discapacidad. Hay gente que lo da a entidades tutelares. He visto gente que lo daba a asociaciones, a fundaciones, a familias, a quien quieras. Hay libre disposición, ¿vale? Vale. Entonces, ese es el reparto del patrimonio. ¿Qué pasa? Después, tutores. Tutores. ¿Qué es lo que siempre digo con los tutores? Ya después hablaremos de curadores también, ¿vale? Pero hasta ahora mismo los tutores y los curadores existen, ¿vale? Sí. Pero el nombramiento de tutores, vamos a decir, la persona que va a decidir sobre la vida de tus hijos en un futuro. Claro, ¿vale? un tutor, por derecho, es el padre mientras el hijo sea menor de edad, ¿no? El padre, la madre, me refiero. Digamos, los padres... Digamos que sí. No se llaman tutores, se llama la patria potestad y simplemente padres, ¿vale? Tutores Pero es que... cuando ya faltan los padres, pero que Vale. tienen la misma función. Vamos para aclararnos tú y yo y aclarar a toda la gente, tienen la misma función. Un tutor va a ser el padre que va a decidir sobre la salud, la vida y es que muchas veces tenemos que entender que los padres tenemos una responsabilidad muy importante, que es que hay veces que tenemos que decidir sobre la vida de nuestros hijos y sobre un tratamiento, otro tratamiento. No solo, parece muchas veces de dinero y no. Para mí es más duro el decidir sobre un tratamiento pues eso lo va a tener que decidir un tutor. Y tenemos que dar la suficiente valía a esa situación. Que no es, si uno es tutor, no son sus hijos, pero alguien le da la suficiente responsabilidad y la suficiente tranquilidad para decidir sobre todo de sus hijos. Y me parece que hay que ponerlo en valor. Pero eso con la nueva propuesta de ley cambiaría, ¿no? Cambiaría en cierta manera, ¿vale? Porque con la nueva que es propuesta... un proyecto, que la gente no se asuste, que los que ya tengan asignado tutores, pues... Hay un periodo de adaptación, ¿vale? Y lo comentaremos. Vamos a ver, la nueva ley mantiene los tutores, que es un error periodístico que ha habido, ¿vale? Sí. Mantiene los tutores siguen existiendo mientras sean menores de edad, ¿vale? Siempre y cuando sean menores de edad, hay tutores. Vale. ¿Vale? Sea discapacitado o no. ¿Vale? Siempre que son menores de edad, hay tutores. Una vez que pasan a mayoría de edad, los discapacitados tienen los curadores. Qué bonita palabra, curadores, ¿vale? Vuelvo a decir, Código Civil de hace 2 siglos. Hay palabras muy, muy especiales, ¿vale? Pero ¿qué es un curador? Es alguien que apoya al discapacitado para que decida, ¿vale? Hay veces o que para que le ayude a decidir. Claro, para que le ayude a decidir. Es así, para que le ayude a decidir. Porque primero es mayor de edad y como mayor de edad tiene plena capacidad, ¿vale? Para decidir. Plena capacidad legal. Legal, totalmente. Pero muy buena esa apreciación. Gracias. Pues justo, plena capacidad legal para decidir, pero no puede él solo. Tiene que alguien explicárselo correctamente para decir sus ventajas y sus inconvenientes. Todos podemos meter la pata, somos personas. Gracias a Dios, todavía los ordenadores no intervienen en esto. Pero somos personas y para mí eso es importante. Que una comunicación continua en que decida, pues me parece perfecto. ¿Vale? Después hay distintos grados de curador. ¿Vale? Porque puede haber de bienes, puede haber de salud, pero también está el curador representante. Porque ¿y puede haber varios? O sea, ¿se puede asignar a varios? En principio sí. En principio sí, pero eso es decisión del juez. ¿El juez puede entender que es necesario varios? Pues varios. Pues que uno lleve la economía, otro lleve la salud. No hay nada que diga que no.
¿vale? Pero, por ejemplo, está el curador representante. El curador representante es lo mismo que prácticamente que el tutor, porque quien va a decidir va a ser el curador representante. ¿Y ¿vale? se puede Entonces, asignar antes? O sea, ¿se puede dejar asignado antes vamos a ver. de que falten los padres? Sí, en el testamento Sí. se puede decir, me gustaría que fuesen estas personas. No lo decides tú, ¿vale? Luego el No- juez no lo evalúa decide. tu Claro, planteamiento tu o tu decisión. propuesta. Claro, Vale. claro, y eso es importante, esa es la parte importante del testamento, para intentar que la persona, los padres, confían en determinada persona y quiero que decida sobre el futuro, porque ha estado más cercano, porque sabe perfectamente los tratamientos, sabe cómo, por lo que sea, esta persona me merece la suficiente confianza como para que sea el tutor curador de mi hijo. Pues eso es importante decirlo. Después el juez puede, yo siempre lo digo porque he tenido la experiencia de decir, después tú has decidido una persona y esa persona se ha ido a vivir a Hong Kong. Eso iba a decir, que si las circunstancias de la persona que tú asignas cambian, siempre es bueno que los revise un juez para asegurarse de que esa persona sigue siendo apropiada para acometer esa responsabilidad que se le ha adjudicado. Obviamente. Una de las cosas que siempre digo con los testamentos, y es importante también verlo, los testamentos los puedes cambiar. Y estamos hablando, no quiero hablar de precios, pero échale que de alrededor de 50 euros, ¿vale? Las modificaciones, o el testamento en sí. El testamento en sí, cada vez que lo hagas, pueden ser unos 50 euros. ¿Qué pasa? Que la ventaja que tienes es que, oye, que dentro de 5 años resulta que el tutor que yo he puesto ha fallecido, porque puede ocurrir, ¿vale? Puede ocurrir. Pues haces nuevo testamento y pones otro tutor. O sea, que no nos asuste, no nos tiene que asustar el cambiar de opinión. Papeleo. Es que los papeleos siempre dan mucho miedo. O sea, no solo miedo, es que te generan mucha angustia porque, oye, si tú eres abogado, pues entiendes perfectamente todo lo que te ponen por delante, pero cuando no es así, le tienes que dar 100.000 vueltas a algo que te cuesta entender. Y esto, bueno, por eso es una de las cosas que nos ha encantado poder hacer esto contigo, ¿no? Porque eres una persona que habla claro y que utiliza las palabras simples sin tanta terminología. Incluso yo le digo a las familias, no os preocupéis, yo me encargo de todo. Vosotros, por supuesto, tenéis que ir a firmar y si hacéis patrimonio protegido, poner el dinero. Todavía no tengo yo tanto dinero para poner patrimonio protegido a todo el mundo. Para hacerlo tú. Oye, tendrías muchas familias tocando a tu puerta, te aseguro. Por supuesto. Mira, tengo aquí 2 comentarios que me gustaría trasladártelos porque tienen que ver con lo que hemos hablado antes con respecto al plan de pensiones. Pregunta Sandra, dice, ¿y la fiscalidad del discapacitado cuando rescate el plan de pensiones? O sea, ¿tienen que pagar? Por supuesto. Primero, son 2 cosas. Uno, cuando se habla de rescate del plan de pensiones, eso es antes de que se haya producido la situación, que puede ser la jubilación, lo que he dicho antes, jubilación, fallecimiento o incapacidad, ¿vale? De la persona. Es como disfrutarlo antes de tiempo. Antes de tiempo. Y cuando fallezca o se jubile o sea incapacitado la persona de la que depende el discapacitado, ¿vale? También tiene una fiscalidad y también supone que empieza a tributar, pero que tiene que pagar impuestos sobre ese dinero que está recibiendo. Pero estamos hablando de situaciones de 20, 30 años y situaciones en que se puede valorar en ese momento qué le conviene más. 100 euros todos los meses o 1.000 euros todos los meses, qué es lo que necesita esa persona y se va valorando. O sea, no tiene que ser, imagínate que tienes, que has puesto 10 años. A 10.000 euros estás hablando de 100.000 euros, ¿vale? No tiene que los 100.000 euros de repente y tengas que pagar un 40%, no. Vas poco a poco. En ese como sentido, si por fuera ejemplo, una nómina, ¿no? Que tú recibes todos los meses una cantidad para tu manutención. Y entonces pagarías en proporción de lo que percibes cada mes. Por supuesto. En ese sentido, muchas veces yo, si me estás poniendo
entre patrimonio protegido y plan de pensiones, yo digo patrimonio protegido, porque en el caso de patrimonio protegido no se produce eso. Ah, o sea, a ver, en plan de pensiones tú tributas cuando recibes, cuando Perfecto. ya eres beneficiario de ese plan. Por supuesto. Vale. Y en el patrimonio protegido, cuando Utilizas ese dinero en las necesidades vitales de tu hijo, ¿sí? no tributas, porque es dinero de tu hijo. Vale. Pero si los padres faltan y ese dinero queda como ya propietario la persona con discapacidad, tampoco tributa de eso Tampoco, que... ese dinero es suyo. Y tiene que esperar los 4 años, y a los 4 años se puede pagar una silla de ruedas, se puede pagar fisioterapeuta, se puede pagar absolutamente todo las necesidades vitales lo dice muy clara la ley, necesidades vitales de la persona con discapacidad. La cantidad de dinero y la burrada de dinero que tienen nuestros hijos con discapacidad y que necesitan nuestros hijos. Gastan, que necesitan gastan, para mantenerse, sí, las pues sillas, las pérulas, los médicos. Todo, lo puedes utilizar. Lo puedes utilizar, Jesús, y no tributar. Vale, mira, justo en relación a lo que estás comentando, pregunta aquí otra persona, dice, después de pasar los 4 años del patrimonio protegido, ¿tenemos que prorrogarlo? ¿O podemos seguir sin tocar el dinero y seguir aportando durante más años? Lo que quieras. Puedes hacer lo que quieras. O sea, que pasados esos 4 años, lo que ya puedes hacer es utilizarlo. Pero si no lo utilizas, se queda ahí. Se queda ahí, no pasa nada. La única cuestión es que si este año, por ejemplo, aportas 10, empieza la cuenta de los 4 años. El año que viene aportas otros 10, empieza el año que viene la cuenta de 4 años. O sea, va poco a poco. No es que ya pasados 4 años, hoy lo constituye, pasado 4 años puedo rescatar todo. No. Hoy aporto 10 y dentro de 4 años puedo utilizar 10. O sea, que se puede utilizar el dinero que aportas a partir desde el momento que lo constituyes. Quiere decir que si hoy es 10, utilizas esos 10 pasados 4 años. Si son 5 y 3, al día siguiente, pues utiliza los 5 cuando cumplan los 4 años. Así es. Siempre tienes que esperar esos 4 años. Vale, pero ¿y si no los utilizas? Que yo creo que es un poco lo que está diciendo esta persona, lo que pregunta. No lo utilizas y ahí se queda, congelado, por decirlo de alguna manera. No, ahí se queda en donde tú lo tengas. O sea, es tu cuenta, es la cuenta de tu hijo o de tu hija, es la cuenta del discapacitado y ahí se queda. No pasa absolutamente nada, ni lo pierdes ni nada. Simplemente que, oye, vamos a ahorrar 4 años para 10.000 euros cada año, 4 años, 40.000 euros. Y dentro de X tiempo nos compramos un coche nuevo que nos cuesta 40.000 euros. Pues compramos un coche nuevo que nos cuesta 40.000 euros. Un coche para transportar a la persona con discapacidad o para la misma persona si puede conducir, un coche adaptado. Para la misma persona, pero tiene que ser adaptado, tiene que ser dado de alta como discapacitado, o sea, todo eso. Pero es tu dinero. Vamos a ver, aquí no es... ese es un dinero que tú trasladas a la persona con discapacidad. Y la persona con discapacidad necesita ese dinero. Vale, ¿lo puedes utilizar o no lo puedes utilizar? Eres libre tú siempre y cuando cumpla los 4 años. Vale, perfecto. Pues yo creo que con esto le hemos contestado a la persona. Y no hay que prorrogarlo, no hay prórroga ni nada de eso. El patrimonio protegido se constituye y que no quieres aportar un año, no pasa nada, no tienes obligación de aportar. Ni de aportar ni no de aportar. Tú lo tienes constituido y tú decides. Este año solo puedo ahorrar 1.000 euros. ¿Quieres meterlo? Pues lo metes. El año que viene, he ahorrado 2.000, pues meto 2.000. El año que viene 3.000. Este año no puedo meter. No pasa nada. Es tu dinero, no pasa nada. Vale. Mira, preguntan por aquí, que es un poco lo que estamos comentando, dice, ¿en qué se puede gastar el patrimonio? Pues en las necesidades vitales, ¿no? Que es lo que en las necesidades vitales, ¿vale? Por ejemplo, yo he visto, adaptaciones de casas.
adaptaciones de casas para la persona con discapacidad, siempre y cuando que se vea que es no es para lujo de un padre, ¿vale? Es para la adaptación. Has adaptado el baño, has adaptado las puertas de la casa, para la silla de ruedas, has adaptado. Pues sí, eso a partir de los 4 años, perfectamente. Pero, por ejemplo, hay gente que compra una silla de ruedas, pues lo mismo. Pasado los 4 años, perfectamente. Antes de los 4 años, hay gente que te dice, es posible, vamos a ver, aquí sí que quiero hacer una distinción. Y como sé que te ven en muchos sitios, tengo que hacerla. El País Vasco es diferente. El País Vasco es diferente. ¿Vale? El País Vasco tiene unas condiciones especiales que hay que estudiarlas individualmente. Porque, por ejemplo, el País Vasco no tenía ese requisito de los 4 años. El resto de España sí, ¿vale? Pero el País Vasco no lo tiene. Entonces, si alguien me está viendo desde el País Vasco, en ese tiene una ventaja. Tiene una ventaja, además de otras ventajas que hay que verlas con ellos directamente. Por eso, siempre cuando alguien me llama a decir, ¿de dónde eres? Parece que así estoy vigilando. No, porque cambia la ley. Cambia la ley. Tenemos 17 comunidades autónomas y 17 legislaciones. Y hay unas tan importantes como puede ser Navarra, el País Vasco, que tienen un régimen foral especial. Y entonces hay que tener mucho cuidado con esas. Son distintas. Pero, por ejemplo, a los 4 años tú puedes comprar una silla de ruedas sin ningún problema. Nadie te lo va a cuestionar. Antes te lo pueden llegar a cuestionar. Y tiene sus perjuicios, digamos. No quiero entrar en especificidad, pero tiene sus perjuicios. Mejor no tocarlo. Vale. Mira, preguntan aquí. Entiendo que la parte protegida del patrimonio protegido es que es inembargable. O sea, a ver, vamos a traducirlo. Si unos padres que han creado un patrimonio protegido adquieren unas deudas, para cobrar esas deudas, ¿pueden embargar ese patrimonio protegido? En principio no. Primero, porque el patrimonio protegido no pertenece a los padres. El patrimonio protegido pertenece al hijo o al discapacitado, ¿vale? ¿Qué pasa? Que si pertenece al discapacitado, el que tiene que tener las deudas es el discapacitado, ¿vale? Entonces, y eso ya tiene otras consecuencias, ¿vale? Entonces, en principio no pueden embargarlo. Pero si es para necesidades vitales, eso lo tendría que revisar un juez, ¿no? Para determinar. Porque no puedes dejar a una persona con discapacidad, aunque haya adquirido una deuda, sin las necesidades vitales cubiertas. Totalmente de acuerdo. Y en general, cuando hay un embargo y cuando hay todas esas cosas, siempre se está viendo la situación de las necesidades vitales. Por ejemplo, una nómina no te la pueden embargar el 100%, ¿vale? Hay unos límites de embargos, ¿vale? Y, por ejemplo, necesitas autorización judicial. Esto ya es entrar en una cosa muy específica, pero necesitas autorización judicial para endeudar a un discapacitado. O sea, que la deuda no pasa así como así a una persona con discapacidad. A un hijo, salvo en testamento. O sea, si una persona fallece, obviamente hereda todas las cosas buenas y las cosas malas, ¿vale? Y en ese momento es donde también tienes que valorar si quieres una herencia de tus padres. Claro, exactamente. Si quieres una herencia de tus padres, si la herencia de tus padres resulta que tiene 1.000 euros en la cuenta corriente, pero tiene 100.000 de deudas, renuncias a la herencia y ya está. ¿Vale? Pero eso es valorarlo en cada momento y cada situación. Claro. Sí, en esos casos así, yo creo que lo mejor, obviamente aquí estamos hablando un poco de temas genéricos, ¿no? En estos casos, cuando hay circunstancias muy concretas, con problemas muy específicos, lo mejor es buscar asesoramiento profesional. Totalmente. Aquí intentamos cubrir o dar información sobre ciertas cosas, pero obviamente cada situación es especial y hay que estudiarla. Exactamente. No hay soluciones estándar. Bueno, pues, oye, súper interesante.
y son muchos frentes abiertos que yo creo que para los que en un momento dado no tenemos toda esta información en la cabeza, nos viene bien para ir planificando de cara al futuro. Claro. Y desde luego, bueno, pues el tener las cosas organizadas siempre nos da más tranquilidad, ¿no? Nos ayuda a dentro de lo posible, porque el futuro es impredecible, pues dejar las cosas más o menos organizadas. Una de las cosas que comentamos cuando hablamos de tocar este tema era también transmitirles a las familias la tranquilidad con respecto a todos los que ya han ido organizando pues este futuro, tanto económico como bueno, legal, ¿no? En el sentido de los tutores y todo esto, pues que bueno, que la propuesta de ley todavía no es un hecho, es un proyecto que está esperando ser aprobada. Los que ya lo hayan hecho, me imagino que todo esto va a ir cambiando poco a poco, ¿no? Paulatinamente se irá adaptando a las circunstancias de la nueva ley, con lo cual los que ya lo tengan hecho no pasa nada. Que se queden no tranquilos. Pierden, por decirlo de alguna manera, no pierden lo que ya han dejado organizado. No pierden. Todos los tutores y todos los que han dejado organizado determinadas cosas, la ley no puede dejarles así sin cobertura a las personas con discapacidad. La ley, propiamente dicha, en una disposición, lo que hace es decir, tranquilos, hay un plazo de 2 años para adaptarnos todos, ¿vale? El que tenga un testamento hecho en que diga que nombra tutores a tal y tal, no se preocupe, cuando llegue el momento se valorará si su hijo es menor de edad, se nombrarán esos tutores por parte del juez, y si su hijo es mayor de edad con una discapacidad, en vez de ser un tutor se nombrará un curador. Simplemente va a ser un tema de nombre, y en vez de ser una persona que decide sobre todo, va a ser una persona que apoye a la persona con discapacidad dependiendo y valorando. Los que sean tutores, ahora mismo no se preocupen tampoco, porque hay un plazo para regularizar la situación. Todo esto tiene que estar pensado, a unas personas tan importantes como son las personas con discapacidad, no podemos dejarlas ahora así que se busquen la vida. Claro. No, está pensado. Tranquilos, los que tenéis cosas, no os preocupéis, ahí está previsto para cubriendo unos plazos, con unas situaciones, no estáis perjudicados, al contrario, la situación es clara. ¿Queréis eso? Pues eso se va a cumplir. Va a tener otro nombre y vais a tener otra labor. Los tutores o curadores, vais a tener otra labor, pero no os preocupéis. La persona con discapacidad, que es la más importante, tiene que estar cubierta. Mira, yo quiero leerte las preguntas que tenemos de la Fundación porque es que se nos está yendo el tiempo y no las he podido leer. Bueno, no te preocupes. Una de patrimonio. María Jesús, de Valencia, pregunta, me gustaría preguntar cómo proteger el patrimonio para que nunca les falte de nada. Eso es un tema de confianza. Vamos a ver, ¿cómo no le falta de nada? Primero, teniendo patrimonio. Eso es una de las cosas que es clara. Y después intentando asegurarlo lo máximo posible, que para mí el máximo, la forma de asegurarlo lo máximo posible es a través del testamento. De decir, oye, le dejo esto a mi hijo que está discapacitado, le dejo esto con esta y esta persona de confianza que lo administre. Si no lo puede administrar él. El resto de cosas... ¿A él te refieres al propio hijo? Al propio hijo, al discapacitado, ¿vale? Entonces, vale. El resto de cosas, ¿cómo asegurarlo? Pues puede ser el tema del plan de pensiones. El plan de pensiones para mí es una de las cosas que a muy largo plazo me parece muy bueno. De decir, oye, el día que falte... Claro, el día que falte yo como padre, va mi hijo a percibir una cantidad de dinero en un plan de pensiones. El patrimonio protegido, aunque lleva ese nombre, está protegido porque está vigilado, digamos, y está controlado, pero y es una disposición a 4 años. O sea, es más fácil de disponerlo. ¿Qué necesitas? ¿Asegurar a tu hijo a muy largo plazo o a corto plazo? Pues esos son los planteamientos que tienes que hacer.
y ahí haces o plan de pensiones o patrimonio protegido y luego en el testamento cómo se puede distribuir estas ayudas por si tu hijo o hija Claro. no puede ejercer su voluntad directamente y necesita ayuda. Vale, otra pregunta de Josefa, de Málaga. Tengo una hija de 18 años y un hijo de 24, este último con discapacidad. Me gustaría saber qué tengo que hacer con los bienes y cómo hacer testamento para repartir de la mejor manera posible. Yo quisiera que mi hijo quede protegido con el apoyo y supervisión de su hermana, pero sin que esto suponga demasiada carga para ella. Estamos hablando, en este caso estamos hablando claramente de, ya puede ser su hija tutora, porque es mayor de edad también, ¿vale? De su hermano. Es muy importante eso. Yo digo, ¿quién va a querer más que sus propios hermanos? Pero volvemos a lo mismo, la confianza, la confianza. Entonces, ¿cómo puedo repartirlo? Ahí siempre digo yo que el tema del testamento es muy importante, pero el tema del testamento día a día, o sea, no te digo que lo cambies todos los días, pero te digo que cada 5 años, se actualice. por ejemplo, se actualice, porque puede ser que tu hija tenga, la vida da muchas vueltas y puede ser que tu hija se haya ido fuera, entonces no es conveniente que sea la tutora, o tu hija necesita también ayuda porque está viviendo una situación muy delicada. Pues, ¿cómo asegurar carga, evitar una carga para su hermana? Vamos a ver, sabemos lo que necesitan nuestros hijos con discapacidad, ¿vale? Carga o no carga, va a ser lo que necesite. ¿Cómo liberarla de la carga? No hay forma de liberarla. Yo digo por suerte porque son un privilegio. Para mí es un privilegio y aprendo más de ellos que de otras muchas personas. Pero dices, ¿cómo quitarles esa carga? Ayudándoles económicamente y asegurándole el futuro, teniéndolo claro. De decir, le nombro tutor, encárgate y tienes todo nuestro dinero a tu disposición para ayudar a tu hermano. Esa es la mejor forma. ¿Cómo? A través del testamento. Exacto. Bueno, además es que también te digo una cosa. Creo que los padres y las madres muchas veces nos ponemos en la circunstancia de que no le quiero dejar esta responsabilidad a mi otro hijo, o esta mochila, o este peso, pero muchas veces los hermanos no lo perciben así. Es una cuestión solo de los padres que tenemos aquí. Entonces yo creo que le aliviaría mucho a esta madre tener una conversación con esa hermana, porque si la hermana admite que con gusto asume el cuidado o atención o supervisión, según el caso de su hermano, en qué situación esté, pues ya no tenemos ninguna carga, ¿no? No hace falta preocuparse por ello porque no existe esa preocupación. Vale. Y muchas veces nos olvidamos de que los propios hermanos quieren y decir, yo haría todo lo que sea por mi hermano. Es verdad, eso lo hemos visto mucho. Muchas veces, y los padres no lo sabemos. Exacto, exactamente. Mira, otra consulta. Ay, que ya me estoy poniendo nerviosa porque se me está acabando el tiempo. Y me quedan muchas preguntas. Voy, rapidito. Verónica, pues esta es del País Vasco. Vamos a ver, mira, nos gustaría saber qué hacer para evitar que el día que faltemos su padre y yo puedan dejar nuestra hija con discapacidad sin dinero ni recursos y que se quede en la calle. ¿Cómo podemos hacer el testamento protegiendo en todo momento a la hija con discapacidad? No solo proteger de gente exterior, sino también de personas conocidas. Y la idea es proteger a las dos hijas, pero siempre favoreciendo a la más vulnerable, que es la que tiene la discapacidad. Volvemos a hablar un poco de lo que estábamos comentando antes, ¿no? Un tema de confianza y de, bueno, legalmente no sé hasta qué punto se puede dejar todo tan atado, ¿no? Vamos a ver, el País Vasco tiene cosas especiales y hay que verlas específicamente, pero hablando en general, el testamento sí que puede dejarlo atado, pero atado hasta cierto punto, ¿vale? Le dejas a tu hijo tal piso y solo lo puede utilizar él, ¿vale?
Después hay caraduras y situaciones delicadas. Sí, vale. ¿Se puede evitar? Ya pasamos a un punto en que con los tutores y los curadores tienen que responder ante el juez, ¿vale? Cada año tienen que llevar un informe y una rendición de cuentas de lo que han hecho, Y si dices, me he gastado todo el dinero de mi tutelado y encima he vendido todo su patrimonio sin permiso judicial. O sea, porque para vender el patrimonio de tu hijo discapacitado o cualquier hijo, esté discapacitado o no, tienes que pedir permiso judicial. Entonces, ya estás entrando en un delito. Entonces, el nivel de confianza, tanto en las personas que tienes al lado y en la justicia, tienes que tenerla. O sea, el primero que defiende a nuestros hijos menores de edad y a los discapacitados es el Ministerio Fiscal. Es la justicia. Y les defiende frente a los padres. Hay padres que están haciendo daño a sus hijos. Mal uso, ¿no? Mal uso. Entonces, eso les está defendiendo el Ministerio Fiscal y la Justicia. Pues de los propios progenitores, con lo cual, claro, de un extraño no puedes asegurarlo de otra forma, claro. No puedes asegurarlo de más formas. Vale. Mira, otra consulta. Esta es Marta de Málaga. Dice, contemplada a quién pasaría la tutela, entiendo que ya esto está, o sea, ya teniendo un tutor, quiere decir, el día que falte mi suegro, que será en este caso su tutor, ¿cómo quedaría la tutela de mi cuñado por ley? Vale. No entiendo. ¿La entiendes tú? ¿O la leo literal? La voy a leer literal. Tranquila porque entiendo por dónde van los tiros. Vamos a ver, cuando falta un tutor, pasa exactamente lo mismo que cuando falta un padre. Automáticamente, yo siempre digo en los testamentos que no se ponga uno solo, que se pongan 2, 3, ¿vale? No te digo 10, ¿vale? Pero sí que un par de personas, porque puede ser tal. Cuando falta un tutor, el juez decidirá otro tutor. Y está cubierto por otro tutor, ¿vale? Una persona con discapacidad nunca está desprotegida, ¿vale? Jesús, ¿y de esto cómo se entera la ley? Por ejemplo, si una persona con discapacidad que tiene una tutela, esta persona que es el tutor o acompañante curador o como sea que se llame ahora o en el futuro, fallece, ¿cómo se entera la justicia que ahí tiene que asignar a otra persona? ¿Los familiares pueden hacer una petición de revisión a un juez? ¿Se hace a través de un abogado? ¿Se hace directamente en los juzgados? ¿A través del trabajo social? ¿Cómo se gestiona esto? Vamos a ver. Primero, hay una interconexión entre entre el registro civil, donde quedan registradas todos los nacimientos y fallecimientos, ¿vale? Bodas y nacimientos, bodas, divorcios y fallecimientos quedan en el registro civil, y hay una cosa con el Ministerio de Justicia, ¿vale? Hay una interconexión. No es como antiguamente, que para que una cosa se registrase tenías que ir a todos. No. Ahora mismo, en el mundo informático que vivimos, está todo conectado. Segundo, la primera vez que se va a tener que comunicar es al final de año. Vas a tener que comunicar en nombre del tutor que ha habido un cambio, que oye, ya al presentar el informe y la rendición de cuentas ya no hay ese tutor, entonces no lo puede presentar. Todas esas cosas, trabajadores sociales, médicos, se ponen en funcionamiento. Claro, se tendría que poner en funcionamiento. Puede haber fallos. No vamos a decir que todo es claro. Sí, que todo funciona como un reloj. Vuelvo a decir, hay ordenadores, pero también hay personas. A ver si me da tiempo a hacértelas todas, Otra, dice María de Castilla y León. Bueno, esto creo que lo hemos comentado antes. ¿Cómo dejar solo la legítima a un hijo y no tener problemas en el futuro con los demás herederos? No puedes dejarle la legítima a un hijo si tienes más de uno. Un hijo, si tienes más de uno. Tienes que dejarle la legítima, es para todos por partes iguales. Exacto. Simplemente está la mejora. La mejora sí que se lo puedes dejar solo a uno. Pero la legítima nunca la puedes perjudicar. Tu hijo tiene
o todos tus hijos tienen derecho a la legítima? El mismo derecho a la legítima. El mismo derecho a la legítima. La parte buena de esto es que se va a ahorrar los problemas en el futuro con el resto de los herederos. Totalmente. Esa parte positiva. Y por último, a ver si llegamos. Sandra, es un comentario por Instagram. Dice, tenemos 2 hijos, uno de ellos con discapacidad. Siempre que podemos hacer aportaciones al patrimonio protegido e incluso algún porcentaje de algún inmueble lo hemos puesto a nombre del patrimonio protegido. Siempre he pensado que quizás deje en herencia más a mi hijo sin discapacidad, ya que el otro recibirá el patrimonio protegido. ¿Puedo dejarle solo la legítima? Otra vez la misma consulta, ¿no? Otra vez la misma consulta. No, la legítima se reparte entre todos los hijos por partes iguales. Significa que si le ha ido dejando el patrimonio protegido más la legítima, pues tendrá... Esa es decisión. Vamos a ver, ahí ya no entramos nosotros como abogados. Ahí... Claro. ¿Qué quieres? ¿Qué es? Bueno, muchas veces hablo con la gente de decirle, oye, ¿qué es lo que quieres? Dime qué es lo que quieres y yo te intento buscar la forma de solucionarlo. La fórmula claro. Para darle una forma legal coherente que se pueda hacer. Totalmente. Luego continúa, dice, con el cambio en la ley sobre la incapacitación, ¿cómo quedaría el tema de patrimonio protegido? ¿Podría mi hijo decidir cómo gastarlo? ¿Debería modificar la escritura para el que estoy cediendo mis ahorros y que pueda, o sea, lo que tiene es miedo de que si alguien puede decidir por su hijo, lo utilice de mala manera y no en lo que se ha asignado. Pero bueno, esto también lo hemos comentado antes. Bueno, por volvemos otro lado, al tema de confianza. Exacto. Volvemos al tema de confianza, que el patrimonio protegido lo puede utilizar volvemos a lo mismo. Hay una vigilancia, hay una confianza en las personas y una confianza en la justicia. Esa vigilancia intenta evitar que haya problemas con los discapacitados y esa me parece importante. Aunque muchas veces nos da miedo la justicia y vemos que la justicia, no. En estos casos me parece muy importante. Tanto la confianza personal en las personas que tienen alrededor el discapacitado, como en la justicia que va a defender al discapacitado frente a todo el mundo. Habrá gente estafadora y habrá gente que cree problemas, sí, pero intentar solucionarlo. Hay denuncias por parte de familiares que ven, oye, que se está llevando el dinero de... Sí, cuantas más personas estén involucradas, claro, pues más difícil será que esto falle, porque cuando uno lo está haciendo mal, el otro se está dando cuenta. Y también hay que tener en cuenta que además de las familias y gente cercana, también hay entidades tutelares que pueden vigilar, tienen un papel también importante en esto, que pueden vigilar que todo eso se esté llevando a cabo correctamente. ¡Jesús! Se nos ha pasado el tiempo, pero mogollón. Volando. Ha estado fabuloso, me ha encantado. Sí, bueno, pues no sabes cómo te agradezco esta hora de mucha información súper valiosa y sobre todo de hablar claro, ¿no? Porque yo creo que al final esto es un poco lo que muchas veces hace que los padres nos perdamos en los términos, nos perdemos en lo difícil que es entender muchas veces los temas legales. Y que, bueno, pues que contigo ha sido como muy fácil todo, así que muchísimas gracias. Espero que podamos seguir haciendo alguna actividad más con la Fundación. Cuenta conmigo. Nuestros fuertes son los talleres. Esto de Cuéntame desde casa es un proyecto, pues, que digamos ha surgido gracias al confinamiento, que alguna cosa buena tenía que tener. Pero bueno, que si retomamos los talleres, nos encantaría que fueses uno de los ponentes de nuestros talleres para ir a ver a todas las familias que tenemos por toda España, porque vamos a 7 ciudades diferentes, así que hacemos una tournée. Por supuesto, me apunto. Bueno, mil gracias. Que tengas un buen fin de semana y si coges vacaciones, unas buenas vacaciones. Un besito. Igualmente, muy y fuerte. muchas gracias por todo lo que hacéis a vosotros. Hasta luego. Gracias, adiós. Bueno, nada, no sé si lo sabéis, pero este es el último directo que haré hasta la vuelta en septiembre. Este es el último de Cuéntame desde casa. No he terminado, Bajo a despedirme. Bueno, que paséis buen verano.
tener mucho cuidado, que están las cosas muy jodidas y no podemos volver a lo que hemos vivido. Chavales, mascarillas, separarlos, los chavales jóvenes, de verdad, ser responsables, que esto es muy duro. Adiós. Bueno, eso, que tengáis unas buenas vacaciones y gracias por habernos acompañado todos estos directos que hemos hecho. Un besito muy, muy, muy fuerte y feliz fin de semana. Chao, adiós.